Ok. Y voy a compartir pantalla. Ya alguna de ustedes me dice si se ve bien para empezar a compartir. Y aquí voy. Espero que se esté viendo bien, mucho se escucha bien y se ve bien, chicos. Ustedes por favor, me confirman porque a veces... Ok, ahora. Hola Lore, sí, sí se ve bien. Gracias, muchachas. Gracias, Tati. Ahí te dejo por fin, Tati, como confitriona para que me ayudes, por favor, de ingresar de pronto las que vayan ingresando ahorita. Listo. Te agradezco, mía. Entonces, chicas, iniciemos. Tengan, como siempre les digo por ahí, tengan su material y tengan la Biblia, porque eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar trabajando en la página de sus materiales, la página 144. Es que tiene sus materiales ahí. La página 144, vamos a ver la segunda parte del tema de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo algunos temas importantes también sobre la naturaleza del hombre y de la mujer, y estuvimos viendo como varios aspectos. Y también hoy vamos a estar viendo entonces el perfil, hablando de esa propia naturaleza, vamos a estar hablando acerca del perfil de varias mujeres en la Biblia, sobre su naturaleza, ¿cierto? Esa naturaleza pecaminosa que a veces se da rienda suelta, o esa naturaleza en el Señor también, cómo es transformada y cómo es regenerada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que miramos nosotros, chicas, es aquí, en ese espacio, el perfil de Jezabel, ese vamos a ver hoy, y el perfil de la mujer virtuosa. Para ello, vamos a estar trabajando en este texto de Apocalipsis 22. Dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a estar viendo un poquito acerca de quién es Jezabel, dónde aparece. Yo les dejé una tarea que estuviésemos leyendo un poco acerca de quién era ella en las escrituras y cómo el Señor dejó por escrito en su Biblia ciertas características de esta mujer Jezabel, y yo creo que no lo dejó en vano, sino para que nosotros lo tuviéramos en cuenta y para que quizás nos miremos en ese espejo y ojalá el Señor permita que no tengamos de ella mucho. Pero eso lo vamos a evaluar hoy, a ver qué tanto tenemos nosotras de Jezabel. Bueno, el primer tema que vamos a ver es la iglesia tolerante con el pecado. ¿Y de qué iglesia se está refiriendo? Bueno, este versículo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, habla y se refiere a una iglesia de Tiatira. Les puse por aquí el mapita, más o menos es donde queda, porque las cartas el mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Juan acerca de las iglesias de Asia son estas iglesias que ustedes van a ver aquí, ¿cierto? Aquí hay muchas de esas iglesias, pero el Señor manda ese mensaje específicamente a 7 de sus iglesias, entre ellas esta, que es Tiatira, que es la que vamos a estar viendo, ¿cierto? Y de alguna manera lo que también nosotros vemos ahí es cómo el Señor habla acerca de esas 7 iglesias, pero también habla no solamente era de las 7 iglesias de Asia, sino que en realidad lo que el Señor estaba mostrando allí es su iglesia en general, su iglesia y su iglesia en el mundo, ¿cierto? Ahora, para esta iglesia de Tiatira, el Señor Jesucristo le alaba eh, la obra que hace, le dice que Él conoce sus obras, le dice que Él conoce su amor, que Él conoce el esfuerzo que ella hace, la iglesia, lo esforzada que es, pero que tiene una sola cosa en contra de esa iglesia. ¿Y cuál era? Que toleraba a una mujer. Ahora, esa advertencia se la da el Señor a la iglesia Tiatira aproximadamente en el año 95. Entonces le acusa de que ella tolera, de que la iglesia toleraba. Y esa palabra tolerar habla mucho de que la iglesia dejaba hacer o dejar tranquilo o permitir. Era una iglesia permisiva en cuanto a ciertos aspectos. Y Jesús
le está hablando y le dice, yo tengo contra ti de que tú eres tolerante, de que tú permites este tipo de cosas. Entonces yo quiero que cada una de nosotras, mientras vayamos viendo el tema, quiero que evalúe que Jesús le está hablando a la iglesia, lo que pasaba dentro de la congregación de su iglesia, y que ustedes empiecen a evaluar lo delicado que es cuando se tolera el pecado dentro de la congregación. Entonces habla, el Señor Jesucristo habla también en ese pasaje y les menciona a una mujer, ella se llama Jezabel, y usa el nombre de una mujer que había muerto para el tiempo del año 95, cuando se escribe la carta a, a Tiatira. Más o menos ya habían pasado 975 años, o sea, pues casi 1000 años, que esta mujer existió. Eso es un aproximado, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí no está hablando de la misma mujer, porque he escuchado que a veces se tiende a pensar que Jezabel fue que reencarnó y entonces se congregaba en Tiatira. Y también alcancé una vez a escuchar que al parecer era el espíritu que moraba, el demonio o el espíritu maligno que moraba en Jezabel, entonces ahora moraba en la iglesia de Tiatira. Y hay una cantidad de conceptos y de enseñanzas y de cosas que la gente habla acerca de Jezabel, pero lo que quiero que miremos más de que los conceptos que la gente diga es qué dice la escritura al respecto y cómo es que el Señor la muestra. Entonces, para que ustedes sepan que en el tiempo en el que el Señor Jesucristo habla a Tiatira, pues esta mujer ya tenía casi un aproximado de 1000 años de haber existido, ya estaba muerta, tuvo una muerte horrible por el juicio que Dios levantó contra ella, pero ella ya no hacía, pues hacía mucho tiempo que ya no estaba. Entonces no está hablando de reencarnación, no está hablando de espíritu en la iglesia, más bien vamos a mirar a ver a qué se refería el Señor Jesucristo cuando le habla a la iglesia en el año 95 y le dice, tú toleras a esa mujer, Jezabel. Entonces habla de una doctrina, ¿cierto? Porque cuando usted empieza a leer el texto en Apocalipsis, él está hablando de una doctrina errada, era una enseñanza que se estaba filtrando, que se estaba llegando a la iglesia, que se estaba mezclando en la congregación y que la congregación la estaba dejando tranquila, la estaba permitiendo sin ningún problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de doctrina? ¿Cuál era la doctrina de la que el Señor Jesucristo exhorta a la iglesia acerca de la mujer Jezabel? Entonces, para que conozcamos un poquito acerca de esa doctrina, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver qué dice las escrituras respecto a Jezabel. Para ello, muchachas, tomen la Biblia y vayámonos al libro de Primera de Reyes, veamos qué nos dice las escrituras al respecto, ¿cierto? Y vamos a estar un poquito mirando allí algunos textos muy rápidamente acerca de ella. Y usted, que si usted tiene ahí su libro, tome nota, tome sus apuntes, ¿cierto? Lo que el Señor le vaya como mostrando, lo que el Señor le vaya hablando acerca de esta mujer. Entonces, vamos a trabajar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Y lo primero que encontramos aquí es un rey. El rey se llama Acab, ¿cierto? Hijo de Onri, dice en el 29, dice, y él empezó a reinar sobre Israel. Era un rey. Acab, entonces dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Ahora la Biblia nos va a decir por qué este Acab quedó registrado en las escrituras como uno de los peores, de los peores. Y dice en el 31, porque le fue ligera cosa, o sea, le fue muy fácil andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, no solamente anduvo en los pecados de idolatría en los que estuvo Jeroboam, sino que tomó por mujer, así que Dios considera un pecado lo que él hizo de haber tomado por mujer a una mujer llamada Jezabel. Ella era hija de Edbal, era rey de los sidonios, ¿cierto? De la ciudad de Sidón. Entonces, él toma a esta mujer, a esta hija del rey, por mujer. Dice, y fue, ¿y qué hizo? Sirvió a Baal, que era el dios de ella, y lo adoró.
Entonces ahí vemos por qué el Señor deja escrito aquí en su santa palabra de ese gran pecado y de lo ligero que le fue a Acab de haber cometido semejante cosa y de haber tomado por mujer a Jezabel y luego haber adorado a Baal, dice que era el dios de ella, ¿no? El 32 dice, e hizo altar a Baal. Oiga, pues lo que este hombre terminó haciendo. Terminó construyendo un templo para ella y para sus dioses. Dice, en el templo de Baal que él edificó en Samaria, o sea, lo edificó en su propia ciudad donde él reinaba. Hizo también acá una imagen de acera, no solamente una imagen de Baal, un altar a Baal, sino que también hizo una imagen de acera. Dice, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Aquí empezamos a ver quién era Jezabel, ¿cierto? ¿Cuál era las características que la Biblia habla de Jezabel? Luego vayan más adelantico, vamos a ver el capítulo 18 para que adelantemos. En el versículo 4 vamos a ir saltando por versículo porque obviamente no podemos ver todos los capítulos, pero la tarea era que ustedes en semana pudieran leerlo más a fondo. Entonces, en el capítulo 18, en el versículo 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, entonces anote allí, ¿qué hacía Jezabel? Ella destruía a los profetas de Dios, o sea, a los verdaderos profetas. Ella los destruía. Dice, Abdías tomó a 100 profetas, Abdías era un siervo de Acab, ¿cierto? Tomó a los 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sostuvo con pan y agua. O sea, ¿cómo era la persecución y lo que estaba esta mujer levantada contra los profetas de Dios? Que algunos tuvieron que esconderse en cuevas porque los mataba, ¿no? Los mandaba a matar. Luego saltemos al versículo 18, donde el profeta Elías se encuentra con Acab y Acab le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y eso fue lo que Acab hizo. Acab, siendo un hombre conocedor, siendo un hombre que se levantó en Israel como rey y tenía el liderazgo de su nación, ¿cierto? Lo que hizo fue que se casó con una mujer pagana y luego le construyó un templo y luego él permitió, ¿cierto? Cómo ese culto se empezó a hacer dentro de la misma ciudad de Samaria. Y hay algo muy, muy increíble en el versículo 21, que cuando esto acontece usted podrá decir, bueno, pero ella se casó con él, ella vivía en Samaria, ¿qué de malo tendría que Jezabel hubiera montado su propio templo allí? ¿Qué de malo tendría? Pues sí tiene mucho de malo. El problema es que al tolerar a Cat, que ella construyera, él mismo le construyó el templo pagano, mire lo que acontece en el pueblo. En el versículo 21, vamos a ver. Bueno, veamos desde el 19, dice. Envía pues ahora, le está diciendo Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Miren esto, a los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos profetas de Baal había? 450. ¿Y cuántos más habían? Dice, y los 400 profetas de Acera. Entonces ya vamos en 850 profetas. ¿Qué hacían? Que comen de la mesa de Jezabel. Así que ella no solamente construye, se induce a su esposo a que le construya el templo pagano, sino que ella monta 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Y dice que ella los sostiene, los alimenta. Ellos comen de la mesa de ella. Imagínense usted, pues, la capacidad de esta mujer. Y dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose a Elías, a todo el pueblo le dijo, y eso es una pregunta que, así como Elías la dijo al pueblo, usted y yo,
podemos hacernoslas nosotras mismas hoy. El Señor nos las va a hacer a nosotras. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué había pasado entonces en el pueblo? ¿Qué fue el daño que hizo este templo y este culto dentro de la ciudad? Que el pueblo empezó a tener indecisión. Empezaron a vacilar entre Dios opiniones. Ellos empezaron a dudar aún hasta de quién era Dios, si realmente Jehová era Dios o Baal era Dios. Una indecisión en sus pensamientos y corazones. Y precisamente a eso es a lo que apela Elías cuando le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes indecisos en esa indecisión? Pues si Jehová es Dios, seguidle. O si tú consideras que Baal es tu Dios, pues Elías les dice, vayan en pos de él, porque el pueblo estaba indeciso. Y eso fue lo que causó todo esto que este rey permitió con su mujer ahí dentro de la ciudad de Samaria. Ahora vayamos al capítulo 19 para que avancemos rápidamente. 19, en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar otra característica también aquí de Jezabel. Dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ahora, ¿qué había hecho Elías? Elías había degollado a sus 800 y pico de profetas que ella tenía, que ella sostenía. Él los degolló, los mató. Entonces, claro, acá va y le cuenta y le dice de cómo Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan quienes, los dioses. O sea que no tenía uno. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que ella lo amenazó de muerte. Así de sencillo. Y le dijo, mañana mismo tú vas a estar igual que que mis profetas. Vas a estar degollado. Imagínense ustedes cómo esta mujer perseguía y mataba a los profetas de Dios. Esto no era solamente una cuestión de culto, una cuestión de algo ahí metidito en la ciudad, que no, esto ya era algo que se había salido de todo cauce, ¿no? Vayamos más adelantico en el capítulo 21 y veamos una última parte y encontramos casi que el último capítulo en el que se encuentra la palabra Jezabel, en el que encontramos características de esta mujer. Lo encontramos en el capítulo 21 donde Acab tiene un vecino que tiene una viña, ¿cierto? Para los que estuvieron leyendo también. Y resulta que a él le gusta la viña de su vecino, ¿cierto? El hombre se llama Nabot, dueño de la viña, y él va y se le acerca y le dice, ok, véndeme tu viña o cámbiamela, yo te voy a dar una viña mejor que esta y tú me das la tuya, ¿cierto? Cambiémosla. Y entonces Nabot le dice, guárdeme Dios, dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces no se la quiso vender y no se la quiso cambiar y dice que él se fue en el versículo 4, leamos, lo dice, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Y le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama. Oiga, pues, volvió su rostro y no comió. Porque alguien le dijo a este hombre, no. No solamente le dio tristeza, sino que se enojó, profundamente enojado, porque alguien le dijo, no, yo no te quiero vender mi propiedad. Y se fue para la casa dolido, triste, y se acostó en la cama. A mí me parece eso como a un berrinche, yo no sé, este hombre, este hombre, Dios mío, Señor, ¿qué sería? Se acostó en su cama, volvió su rostro, o sea, ¿qué quiere decir? Que no quería ver a nadie, no quería que nadie le hablara, no quería que nadie le dijera nada, ¿cierto? Y no quiso comer,
Mejor dicho, ese hombre se le arruinó todo porque alguien allí le dijo que no le vendía su propiedad. Y vino a él, ¿quién? A su mujer. ¿Quién? Jezabel, versículo 5. Y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Tan comprensiva, ¿no? Una mujer muy comprensiva. ¿Por qué estás tú tan decaído? Y él respondió, porque hablé con Nabal de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella, y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, le cuestiona y le dice, venga, pero ¿acaso vos no sos el rey? Y le recuerda de que él como rey tiene poder, es que tú eres el rey. Y luego le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Tú tranquilo, tú quítate que yo puedo tomar, yo sé cómo hago mis cosas. Yo no he escuchado conducta de mujeres así. Ah, usted no se preocupe que eso yo lo consigo. Yo me voy a ver cómo lo logro. Y preciso, tal cual, veamos en el versículo 8 dice, entonces ella, no fue él, ella, escribió cartas en nombre de Acab. Ella escribió cartas y usó el nombre de su esposo, el respaldo del nombre de su esposo como rey. Y no solamente eso, dice que la selló con su anillo, con el anillo de Acab. Imagínate tú toda la atribución y todo lo que esta mujer hacía. Y eso habla mucho de quién era realmente el que tenía el control del país y quién realmente era la que reinaba. El que reinaba no era él, la que reinaba era ella. Ella obviamente muy disimulada delante de él, ¿cierto? Digamos que muy aparente delante de él, pero ella era la que maquinaba y la que movía y la que hacía, no era él. Y dice aquí, y las envió a los ancianos, vamos a leer hasta el versículo 11, dice, y la envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Vea pues lo que le dice al pueblo, proclamen un ayuno tan espiritual, Jezabel, y poned a Nabot delante del pueblo. Después de proclamar un ayuno, miren lo astuto, yo a veces me quedo impresionada, cómo esta mujer conocía la ley del pueblo de Israel. Dice, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Oiga, pues, que él era un blasfemo, que él había hablado mal, había hablado blasfemia contra Dios y contra el rey. Entonces, sacadlo, apedrearlo para que muera. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Bueno, ella se refiere, muy sencillo, muchachas, se refiere a un texto que está en Deuteronomio. Ella apela a ese texto de Deuteronomio, donde dice que por la acusación de uno o dos testigos permanece la acusación. Ella sabía perfectamente esa ley. Y ella dijo, aquí, tranquilo que yo sé cómo aprovechar esa ley. Levantamos dos testigos falsos que lo acusen y con eso ya lo apedrean y se nos acabó el problema. Y exactamente eso mismo hizo ella, dice de aquí, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Versículo 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, levántate, anímate, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender
a la viña de Nabot, dice, de Jezreel, y para tomar posesión de ella, y así lo hizo. Oiga, pues la astucia de este matrimonio. Ahora, por último, encontramos el último texto donde de pronto nos habla un poquito más de ella para que avancemos, y está en el versículo 25 de ahí de ese tema. Dice aquí, a la verdad, mírelo como lo registra las escrituras, a la verdad, dice, ninguno fue como Acat, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba, lo incitaba. Y recuerden esa palabra, lo incitaba. Por eso Dios decretó juicio sobre esa mujer. ¿Dónde lo encontramos? Dice la Biblia en el versículo 23, el juicio contra ella. Dice, de Jezabel también ha hablado Jehová. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahí en la viña, ahí en esa viña que se apoderaron, que era ajena, allí se la comerán los perros. Esa fue la sentencia de ella y tal cual pasó. Para las que quieran seguir de pronto leyendo cómo terminó esta mujer, pueden después leerlo, pero realmente ella fue tirada por una ventana y partida en pedazos y los perros se la comieron, se la lamieron, horrible. Pero eso fue una sentencia del Señor por la maldad tan grande de esta mujer. Ahora, ¿qué podemos entonces, ahora que ya hemos leído un poco en las escrituras acerca de Jezabel, qué podríamos sacar de allí? Entonces, lo primero que podemos ver es que ella era una mujer muy espiritual, una mujer muy devota, una mujer muy religiosa, una mujer que practicaba una religión y era supremamente devota a sus dioses. Ella levantaba profetas, aún ahí la Biblia dice que ella se caracterizaba y se daba a sí misma como profeta. O sea, ella misma se caracterizaba como profeta. Ella era devota, dice, y devota. Ella era más devota y más espiritual que su esposo, y ella usaba la percepción para guiar. Ahora, 3, ella aprovechó su débil carácter para asumir el liderazgo. Eso lo vimos también, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13 y 11 encontramos el versículo de cómo la Biblia ordena, cómo es el orden del liderazgo. Entonces la Biblia dice, ahí se los puse en un cuadrito, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Y miren esa palabrita tan pequeña, la cabeza. Te vamos a hablar de eso, pero véalo, Él es la cabeza, dice, de todo varón. Y el varón es ¿qué? La cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. La cabeza. Hay un orden específico y dice que el varón es cabeza de la mujer. No importa cuánto a picante no sepan esas palabras, pero son bíblicas y el Señor las dejó estipuladas en su palabra. Entonces nos dice, no importa cuáles sean las circunstancias, cuando la mujer asume el liderazgo espiritual, nos salimos de la cabeza que Dios nos designó. Al asumir el liderazgo, ella usurpa el rol masculino. ¿Y qué hace eso? Debilita aún más al hombre. Acat era un hombre como emocionalmente volátil. ¿Qué significa? Que él cambiaba muy rápido de parecer. Era un hombre muy cambiante en su manera de pensar. Él un día sí, mañana no, hoy pensaba así, después no, y bueno, dice aquí, aprovechó la tensión emocional de él, ¿cierto? Para ganar el favor de su esposo, que le decía sí a todo lo que ella le proponía. La demora fue que ella le dijo que pusiera el templo y él lo hizo. Y aquí vemos un poquitico de ella, ¿cierto? De esta mujer eh, eh, tan comprensiva cuando su esposo estaba en cama aburrido por la que las cosas no le salían como parecía. Otra característica que encontramos nosotros de ella es que ella manipuló las circunstancias para lograr que sus propios fines derramando sangre inocente. Y vemos cómo ella consiguió testigos falsos para entonces poder matar a ese hombre, ¿no?
Otra característica que también vemos de Jezabel es que ella sabía la ley y sabía que por la acusación de 2 o 3 testigos, ella podría, a esa persona se le podría mantener una acusación y darle sentencia. Entonces, ¿qué hizo? Sobornó para que consiguieran 2 o 3 testigos falsos y estos atestiguaron y al hombre que era dueño de la viña, pues lo apedrearon y lo mataron. Dice, él perdió, o sea, su esposo está hablando aquí, él perdió su impulso natural de cargar con las responsabilidades. Ya él no quería ni dirigir su reino. Y además, ¿para qué? Si ella también estaba ahí para dirigirlo y para gobernar. En el 11 lo usó para levantar imágenes e ídolos. Ella usó a su esposo para que le levantara ¿qué? Imágenes e ídolos y persiguió a los verdaderos profetas de Dios. Quiere decir que este tipo de mujer persigue a los verdaderos profetas, pero levanta los propios, sus propios profetas. Con frecuencia hay hombres involucrándose en la iglesia presionado para agradar a su esposa y no a Dios. Y yo me pregunto si esto usted lo ha visto, lo vive, lo ha experimentado, porque puede pasar que hayan hombres verdaderamente involucrándose en un ministerio, involucrándose en alguna situación en la iglesia, más bien presionado por su esposa, animado y motivado por su esposa y no por Dios. Y él puede llegar a también a llegar a tener una apariencia de ser espiritual, aparentar ser espiritual. Entonces, cuando él asume su papel espiritual, pero por insistencia o por presión de su mujer, emocionalmente se vuelve susceptible a seguirla a ella. Ahora, esta mujer tenía varias características para que terminemos, y es este. Ella se hace llamar como profetiza. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Maestra, compasiva, religiosa y controladora. Y muy probablemente aquí nos dice que ella puede engañar a su marido, pero no a Dios. ¿Cierto? Y vemos que al Señor, pues, ¿cómo engaña ella al Señor al respecto? Ahora, quiero que vayamos aquí. Vamos a ver si pasamos la página. Ok, creo que se me pasó mucho. Aquí. Si bien es cierto, cierto, eh, que la iglesia toleraba ese tipo de enseñanza, ya vamos a verlo. Jesús no la tolera. Jesús no tolera ello. Entonces, muchachas, qué bueno que nosotros podamos evaluar un poco al respecto de eso. ¿Qué es lo que significa cuando ella se da a sí misma a conocer como profetisa? ¿Cierto? Váyanse, por favor, Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. El Señor Jesucristo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que se autodomina profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y sus hijos heriré a muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces dice el 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel, ¿no? Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mire usted cómo el Señor en su palabra. Ahora el Señor, ¿qué va a hacer? Toma un referente a Jezabel. Jezabel ya en ese tiempo, hace 900 y pico de años, ya había fallecido, ya había muerto. Esa mujer ya no estaba. Pero ahora para la iglesia, ¿cierto? Para la iglesia, casi 1000 años después, el Señor habla a la iglesia y le habla de un referente muy figurativo a esta mujer.
lo primero que el Señor le dice a la iglesia es que dejaron y toleraron que esa mujer Jezabel enseñe, enseñe. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias, podemos decir? ¿Cómo es que se tolera que la doctrina de Jezabel se meta dentro de la congregación? Y lo primero es que se autodominan profetas. Normalmente usted va a conocer esta doctrina porque ellos se autodominan, se autoproclaman. Estamos hablando de hombres y mujeres que se autoproclaman profetas. O sea, se proclaman inspirados, que Dios les habla y Dios eh, les revela, entonces ellos se consideran que son seres inspirados. Lo segundo que también habla de esta doctrina es que ellos enseñan. Así que ellos instruyen y ministran, ¿cierto? Y normalmente también habla de que esa mujer enseñaba y ministraba. Y eso pasaba dentro de la congregación. Y así es que la mujer asume el liderazgo en la congregación. Y hay congregaciones donde la que asume el liderazgo es la mujer. Es la mujer. Y ella enseña, ella instruye y ella hace una cantidad de cosas dentro de la iglesia y el Señor Jesucristo le dice a la iglesia Tatira, eso es doctrina de Jezabel. Y ya vamos a ver. Otra cosa que también se caracterizaba con esta doctrina era que ella seduzca. Entonces nos habla un poquito de Jezabel y Jezabel era una mujer muy seductora, era una mujer seductora, pero esa seducción también tiene otra característica en cuanto a la doctrina y es que hace vagar o desviarse de la seguridad y la verdad o la virtud. Entonces, lo que hacía este tipo de enseñanzas es que hacía que los miembros se desviaran de la verdad. Y eso hace toda falsa doctrina, no solo la de Jezabel. Lo que hace la falsa doctrina en las iglesias es desviar a los hijos de Dios de la verdad. También el Señor la acusa de que ella seduce a sus siervos a fornicar. Los seduce para fornicar, quiere decir para cometer inmoralidad sexual. Quiere decir que esto se toleraba dentro de la iglesia, inmoralidades sexuales. Otra que el Señor también le dice es que ella lo seducía para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces ella, lo que vemos es una doctrina que hace partícipe, ¿cierto?, de crear idolatría. Y dice, el Señor luego dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Entonces lo que el Señor está diciendo es a la iglesia, a las personas, a los miembros que han sido tolerantes con esta mujer, que han sido tolerantes con esta doctrina. Yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Y yo creo que el Señor hoy aún está dándole tiempo a muchas iglesias para que se arrepientan de las doctrinas de Jezabel que están dentro de la congregación. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, toma a Jezabel como un referente figurativo de lo que esta mujer fue en el Antiguo Testamento y toma ese referente para decirle a la iglesia acerca de la doctrina de ella, que es una fachada espiritual. Normalmente cuando usted habla de Jezabel, habla de una fachada espiritual, habla de que esta mujer no era sujeta a su marido, ella no se sujetaba al liderazgo de su esposo, sino que todo lo contrario, ella tomaba el liderazgo femenino por encima del varón. Eso es la doctrina de Jezabel, tomar el liderazgo. Otra doctrina de Jezabel es el rechazo a la autoridad. Ella no se sometía a las autoridades estipuladas por Dios, sino que ella las rechazaba a la autoridad. Otra característica de la doctrina de Jezabel es la idolatría. Era llevada para la idolatría. Otra característica de esa doctrina es la seducción, la sensualidad, la inmoralidad. Otra característica referente a la doctrina de Jezabel es la manipulación. Esta mujer manipulaba a su marido. La manipulación dentro de la congregación. El irse en contra de los líderes espirituales de Dios y colocar los suyos propios.
Entonces, todas esas características son la doctrina de Jezabel. Y usted debería de preguntarse si en su congregación esto pasa. Esto pasa. Porque yo sé que aquí no solamente hay mujeres en mi congregación, aquí hay mujeres de otras congregaciones también. Y nosotros tenemos una responsabilidad y es evaluar el lugar en donde nos congregamos. Evaluar. Y no permitir, no ser tolerante con ese tipo de cosas en la congregación. ¿Por qué? Porque Jesús no fue tolerante con ello. Por el contrario, Jesús habla a la iglesia y le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepientan. Miren en el versículo 21, yo le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y entonces el Señor sentencia un castigo sobre ella en el 22 y le dice, he aquí que yo la robo en cama. O sea, yo voy a traer dolor, sufrimiento y cama sobre ella. Y en gran tribulación, les voy a meter en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos, ¿qué les haré? Los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús no fue tolerante con esta doctrina, no fue tolerante con este tipo de cosas en medio de la congregación. Y si Jesús no fue tolerante, tampoco nosotros debemos de serlo. Tenemos que tener mucho cuidado y cuidar de la sana doctrina de nuestras congregaciones. Sigamos y vamos a ver un ejemplo de sujeción. Entonces, si bien Jezabel era todo lo contrario, también en la Biblia nosotros encontramos un referente hermoso acerca de la sujeción. Y encontramos dos mujeres en las escrituras, de pronto no vamos a ir mucho allí por cuestiones de tiempo, pero encontramos a Ruth y encontramos a Esther, ¿cierto? Dos mujeres referentes, Ruth y Esther. Y bueno, para las que de pronto quieran leerse el libro de Ruth, nosotros lo estuvimos estudiando ya hace algún tiempo también aquí, y yo sé que algunas ya más o menos tienen idea, pero las que no pueden irse al libro de Ruth y ver cómo esta mujer es alabada, cómo esta mujer, vos le dice, eres conocida entre mi pueblo como una mujer virtuosa. Todo mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Y creo que fue un referente de una mujer que no siendo israelita, sino que siendo moabita, aún extranjera, era mujer virtuosa. Era una mujer que se sometía, una mujer que conocía la sujeción y lo hacía voluntariamente. Se sometió a su suegra y luego a su esposo. Muchachas, uno se queda admirado de las cosas que uno... Eh, Tati, yo creo que hay alguien en sala de espera como que esperando, no sé, déjame, yo le miro a ver porque veo que como que aparece la misma persona, al parecer no se puede conectar muy bien. Entonces, muchachas, un referente de sujeción, Ruth. O sea que en la Biblia, así como encontramos mujeres como Jezabel, que era totalmente opuesto, también encontramos mujeres en las escrituras que sí fueron sujetas. Y ahí también encontramos la historia de Esther, otra mujer eh, que también se casa con un hombre que era un pagano. Ella se casa con un rey persa, ¿cierto? Con un hombre que no tenía ningún temor de Dios, pero que a pesar de esa situación que ella se vio involucrada, ella fue una mujer sujeta a su marido. Fue una mujer respetuosa con su marido. Y creo que eso dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de este hombre, realmente. Qué bendición saber que en la palabra de Dios hay mujeres que nos dan ejemplo. Y una que no está aquí en esta imagen, pero que también la Biblia hace mucho referente a su sujeción fue Sara también. La Biblia dice que Sara era una mujer sujeta a Abraham, que lo respetaba como su cabeza y lo honraba como su cabeza. Entonces, muchachas, que nosotras también aprendamos a ser sujetas y a conocer qué es la sujeción, empezando que es un mandato de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5 del 22 al 24, dice, esposas. ¿A quiénes les habla? A las casadas. Esposas.
sométanse, sométanse. Miren que es un imperativo, es una orden. Ahora, yo sé que esto no es que sea obligatorio, no estoy diciendo que sea obligatorio, en el sentido de que, o impuesto, más bien es la palabra, no es que algo que sea impuesto, pero la mujer voluntariamente debe de someterse, ¿me entiende? ¿Por qué? Por obediencia a Dios, porque es Dios quien me está diciendo, somete. Entonces, yo sé que algunas mujeres tenemos lucha con la sucesión. Yo creo que yo siempre les he dicho que uno de los temas que a mí más duro me dio fue la sujeción. Pero esto no se trata de si a mí me gusta la sujeción, a mí me parece la sujeción, no entiendo la sujeción, porque aquí encontramos una cantidad de excusas que nos inventamos las mujeres para no someternos a los varones o para no someternos a nuestra cabeza, a nuestro esposo. Pero es Dios en su palabra quien manda y le dice a la mujer, sométanse a sus propios esposos, sométanse como al Señor. Quiere decir que si mi Señor, que es el Señor Jesucristo, es mi cabeza, por amor a mi Cristo, así como yo reconozco que Cristo es mi cabeza, yo debo de reconocer que Dios puso a mi esposo como mi cabeza. Dios lo diseñó como, y yo debo de respetarlo y honrarlo y someterme a él, así como al Señor. No hay tal cosa bíblica en la mujer se someta a Dios, pero no se somete a su esposo. Ah, no, yo sí me someto a Dios, pero a mi esposo no. Pues entonces no se está sometiendo a Dios ni al Señor, porque es el Señor quien te dice que te sometas al esposo. Entonces voy a leer el versículo completo, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Por qué? Aquí nos da la explicación. Aquí Pablo nos va a decir por qué debemos de someternos. Y dice, porque el esposo es cabeza de su esposo. Por eso, porque él es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus propios esposos, a sus esposos en todo. Y nos da un referente, Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la autoridad y la dirección en relación con la iglesia. Asimismo, los esposos, al ser cabeza de nosotras, son ¿qué? Autoridad y dirección en relación con nosotras las mujeres. Entonces, así como la iglesia se somete a su cabeza, que es Cristo, a su Señor, y que dice, yo lo reconozco como mi autoridad y yo lo reconozco como mi dirección, así mismo como la iglesia hace eso, entonces también las esposas deben de reconocer esa autoridad, ¿cierto? Y de someterse a esa autoridad de sus esposos en todo. Entonces la mujer no tiene excusa para no someterse. Y qué bueno que estemos hablando de ese tema, porque como yo lo dije una vez, había que mirar a veces el mal concepto que se tiene a veces de la sujeción y no entendemos la sujeción. Entonces, tenemos como la idea de que la sujeción es igual a esclavitud, algo así similar, ¿no? Digamos, la sujeción es voluntaria. Si nosotras realmente decimos que tenemos a Cristo como Señor, y que tenemos el Espíritu Santo, que somos hijas de Dios. Entonces nosotras voluntariamente, ellos no nos tienen que presionar, ellos no nos tienen que obligar, eso no tiene por qué ser una pelea porque voluntariamente la mujer, por el amor a su Cristo, por el amor al Señor, ella acepta a su esposo como cabeza y ella se somete a él. No le es una carga la sujeción.
Entonces, muchachas, hay otro perfil que encontramos también ahí en el libro que estábamos viendo, y es el perfil de la mujer virtuosa. Este es el perfil a la que las hijas de Dios debemos de apuntar. Este es el perfil. No al perfil de Jezabel, sino al perfil de la mujer de la que se escribe en Proverbios 31, la mujer virtuosa. Estuve leyendo un poco acerca de ese tema, de ese capítulo de Proverbios 31. Vayamos allí. Proverbios 31, búsquenlo. Donde nos habla acerca de la mujer virtuosa. Y aquí encontramos, esto fue escrito por una mujer, para que usted sepa, fue escrito por una mujer que le escribe a su hijo y le habla a su hijo acerca de que cuando vaya a buscar esposa, cómo encontrar una esposa virtuosa. Y entonces aquí encontramos las características de la mujer virtuosa que van desde el versículo 10 hasta el versículo 31. Y hay ciertos textos que hablan acerca de cómo es ella con su marido. Me encanta el 11, miremoslo, versículo 11 dice, el corazón de su madre está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Imagínense ustedes que un esposo llegara a confiar en su esposa. Y yo quiero que nos hagamos esa pregunta en esta mañana. ¿Confía su esposo confía en usted? ¿Será que los varones que están a tu alrededor, los líderes que Dios ha puesto, confían en usted? ¿Es usted una mujer o soy yo una mujer digna de confianza? ¿O realmente mi esposo no confía en mí como esposa? ¿Puede él confiarle a usted sus sueños, sus ideas? ¿Puede confiarle a usted sus sentimientos? ¿Puede confiarle a usted su sueldo, sus ingresos, sus decisiones? Y tiene la plena confianza de que su esposa guardará lo que él le cuente, lo que él le diga. O más bien nosotras muchas veces deshonramos la confianza de nuestros esposos cuando él nos cuenta algo privado y nosotros lo divulgamos. O cuando ellos ponen en nuestras manos la administración del dinero y nosotros despilfarramos, nos endeudamos, compramos cosas a escondidas de nuestros esposos, malutilizamos los recursos que ellos nos dan, quizás hasta le robamos y le chalequeamos, como conocí a alguien por ahí que me decía que se esperaba que el esposo se durmiera o se emborrachaba y lo chalequeaba. ¿Será que su esposo muchas veces llega a la paga y guarda cierto dinero en el cajón y cuando va a buscarlo ya hay menos? ¿O su esposo confía en usted? ¿Puede confiar plenamente en su esposa? Eso es una pregunta que debemos de hacernos todas. O más bien el esposo lo que busca es ocultar porque dice, no, donde ella se entere, donde mi mujer sepa, donde sepa lo que me gano, donde sepa qué hago, donde sepa, mejor dicho, es un problema. Yo conozco hombres que hasta para darle a la mamá le dan a escondidas de la esposa. Y si van a darle a su familia, lo hacen a escondidas de su esposo, que su esposa no sepa. Porque de seguro donde sepa es un problema, así que él no confía en contarle. Entonces, cuando hablamos de la mujer virtuosa, nos dan unas características, muchachas, unas características. Y lo primero es la confianza. ¿Cómo estamos nosotras cultivando esa confianza? O más bien somos como la Jezabel, manipuladora, controladora, con fachada de religión, con fachada de espiritualidad, pero una mujer que le usurpó a este hombre su rol. Ella era la que lideraba, ella era la que gobernaba, ella era la que dirigía. Y él, un pelele, un pelele. ¿Qué tipo de mujer? Eso es lo que nosotras debemos de cada día preguntarnos.
Porque así como Dios no toleró a esa mujer y dio juicio contra ella, así Dios no tolera a la mujer que no se somete a su esposo, la mujer que usurpa el liderazgo de su esposo. Téngalo por seguro y se lo digo aquí, el Señor no lo tolera, porque el Señor sabe los efectos dañinos y negativos que eso va a traer a sus vidas y que eso va a traer a sus matrimonios y a sus hogares. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer todo el contexto de Proverbios 31, encontramos una mujer trabajadora, ¿cierto? Se voy a leerles un poquito aquí lo que resumí, pero dice aquí, dice, ella no es una mujer virtuosa por sus prácticas espirituales, o sea, eso no la hace virtuosa. Entonces yo quería que viéramos exactamente qué es lo que hace que ella sea virtuosa. Y no lo hace el hecho de que ella tenga prácticas religiosas o prácticas espirituales porque ella las tiene, la Biblia dice que ella las tiene. Ahora, él no es una mujer virtuosa por sus logros en su trabajo. Ah, que la Biblia dice en Proverbios 31 que ella era una mujer muy trabajadora. Y no es una mujer virtuosa por sus títulos o por sus buenas obras, aunque ella las hace, porque la Biblia dice que ella daba al hambriento, que ella extiende su mano con misericordia. Ella es una mujer que no se come el pan de balde, o sea, ella es una mujer muy trabajadora, muy emprendedora, pero eso no es lo que la hace virtuosa, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que la hace virtuosa? Lo que la hace virtuosa es que ella tiene su corazón centrado en quién, en Dios, en su esposo, en su familia. Su corazón teme a Dios y por ello ella honra a su marido. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el versículo 30 de ese Proverbios 31, donde dice que su marido la alaba, a sus hijos también. ¿Y cómo la alaba? Dice, miren lo que ellos dicen, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y luego nos resume, nos dice, el resumen de todo Proverbios 31 es este, engañosa es la gracia, vana la hermosura es pasajera, muchachas. Este estuche es pasajero, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué es lo que te hace virtuosa? Que haya temor de Dios en tu corazón, que haya temor de Dios en tu corazón. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Porque ella por temor al Señor, por ese temor reverente, porque ella honra, teme a su autoridad, a su cabeza, ¿cierto? Que es el Señor, eso la lleva a ella a someterse a su esposo, a velar por su familia, por su hogar, por sus hijos. Esta mujer virtuosa es ayuda idónea para su esposo. Ella trabaja en ser ayuda idónea para su esposo. El perfil de la mujer virtuosa es la mujer que es silenciosa, no es una mujer rencillosa, peleonera, contenciosa. La mujer virtuosa es alentadora. Dice que su esposo es reconocido en medio de sus amigos, de sus ancianos, cuando se sientan en las puertas, lo reconocen y lo alaban por la esposa que tiene. El perfil de la mujer virtuosa es trabajadora y prudente. Eso es una mujer virtuosa y ella es sumisa. Lo siento. Ella es una mujer virtuosa. Entonces, qué bueno, muchachas, que nosotras nos podamos evaluar con este perfil y que el Señor nos ayude para que nuestros corazones cada día puedan ser más transformados en la gracia del Señor. Entonces, quiero que oremos, ¿cierto? Oremos y si nosotras hemos notado que en nuestro corazón de pronto nuestros esposos o los varones que están a nuestro alrededor no confían, no somos dignas de confianza, eh, si hemos notado que tenemos lucha con la sujeción, y yo lo digo con toda prioridad y con toda certeza porque fue uno de los temas con los que me costó muchos años luchar. Pero muchachas, yo he visto la respuesta del Señor.
Y si yo la he visto, yo también te puedo decir a ti, tú la puedes ver. Si tú tienes lucha con la sujeción, ora al Señor, arrepiéntete, reconoce que la no sujeción es un pecado delante de Dios. Te estás yendo en contra de tu cabeza, de lo que Dios designó para ti. Reconoce eso y dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname, porque no me estoy sujetando a mi esposo. Ayúdame, Señor, a yo sujetarme a mi esposo, a honrarlo, a respetarlo, a obedecerlo. ¿Cuántas veces ora por ello? Todas las veces que sean necesarias. ¿Cuántas veces puedes llevar eso a Cristo? Todas las veces que sean necesarias. Hasta que crezcas en sumisión a tu esposo, en sujeción a tu esposo. Entonces, muchachas, que el Señor nos ayude. Si hemos evidenciado en nuestras vidas tal vez ciertas características de Jezabel, de usurpar el liderazgo del esposo, de controlar el liderazgo del esposo, de quizás creernos más espirituales que nuestros esposos. Y que eso nos da entonces el derecho a asumir el rol y el liderazgo espiritual en la familia. Que el Señor nos dirija. Las invito para que oremos. Tenemos nuestro espaciecito listo. Padre bueno, tú eres un Dios santo, perfecto, digno en medio de nosotras. Señor, sabemos que como mujeres, muchas, hemos pasado por esta lucha, Señor, de la sujeción. Señor, porque nuestra carne, Señor, no quiere someterse. Nuestra carne no quiere sujetar. Nuestra carne quiere controlar, señorear, quiere dominar y no quiere someterse, Señor, a la obediencia. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, que el poder de tu Espíritu sea sobre cada vida, sobre cada mujer aquí, Señor. Que tú nos ayudes, Dios, a cada una de nosotras, a sujetarnos a nuestros esposos, a que cada día nosotras podamos crecer en la sujeción, en el amor, en la honra y en el respeto a nuestros esposos, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque a veces, Señor, somos dadas a hablarle a nuestros esposos con irrespeto. Y tu palabra dice, Señor, esposas, respetad a vuestros esposos. Señor, yo te ruego, Padre, por cada hogar aquí representado, cada familia, para que tú seas edificándonos, Señor, nuestras vidas y nuestros matrimonios. Padre, también ruego, Señor, que si nosotras hemos evidenciado en nuestra vida características de Jezabel, de esta doctrina que tanto se ha sumergido en tantas congregaciones, Señor, donde las mujeres usurpan el liderazgo de los varones, donde las mujeres se hacen llamar a sí mismas profetizas, inspiradas, y relegan, Señor, a los varones de sus cargos. Ellas nunca están contentas con el liderazgo masculino en sus congregaciones. Por el contrario, ellas asumen sus propios líderes, Señor. Esta doctrina, Señor, que se ha mezclado en las congregaciones, Dios, ten misericordia, Señor, porque tu palabra dice que tú les has dado tiempo para que se arrepientan. Yo te ruego, Señor, para que más de una congregación, más de una mujer que se encuentre en esa situación pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento.
pueda venir a ti en arrepentimiento, porque tú ya has determinado una sentencia contra ella, Señor, que la arrojarás en cama y que traerás dolor y sufrimiento a sus vidas, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotras, Señor. Ayúdanos a depurar nuestros corazones, a limpiar nuestros corazones de todo, de toda doctrina engañosa, Dios, que llega a nuestras vidas para desviarnos de la verdad. A veces nosotras, Señor, somos tan tolerantes con las falsas doctrinas, pero son tan peligrosas, Dios, que así como llevaron a un pueblo, Señor, a dudar de ti, a que sus corazones, Señor, estaban indecisos entre si Baal y tú, Señor, así hacen las falsas doctrinas hoy. Bendito Padre, por favor, ayúdanos a centrar nuestros corazones en ti como la mujer de Proverbios, Dios, que dice que ella temía a ti, Señor. Que tú seas el Dios y el centro de nuestros corazones, Dios. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Que en esta mañana tu nombre sea exaltado, Señor, y tú seas conocido en medio de nosotras, Dios. Por favor, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, por aquí voy a dejar de compartir. Ahora tenemos, pues, no, es menos tiempo porque siempre me extendí un poquito. Pero bueno, ahorita tenemos el tiempo para nosotras, muchachas. Voy a detener entonces la grabación y ya continuamos con nuestro espacio. ¿Listo?